En el corazón bullicioso de Guadalajara, entre los puestos de tacos al pastor, las voces que ofrecían frutas frescas y el inconfundible aroma de tortillas recién hechas, vivía un niño que parecía pasar desapercibido entre la multitud. Su nombre era Emiliano, un muchacho de apenas 11 años que había aprendido demasiado pronto lo que significaba luchar cada día para sobrevivir. No era un niño cualquiera. Sus ojos grandes y oscuros observaban el mundo con una mezcla de curiosidad y prudencia, como si intuyera que algo importante lo esperaba más allá de esas calles. Una tarde, mientras entregaba los últimos dulces que llevaba en su canasta, algo cambió para siempre. El sol comenzaba a caer, pintando de naranja las fachadas coloniales cercanas al mercado San Juan de Dios. Emiliano, cansado y con el sudor pegado en la frente, buscó un rincón para descansar. Fue entonces cuando sus oídos captaron una conversación distinta, una voz grave y firme que contrastaba con el bullicio callejero. Se trataba de un hombre de traje impecable, con el ceño fruncido y el paso apurado, que discutía con una mujer de bata blanca. «Señor Torres, le repito, su hijo no tiene cura. Lo mejor que puede hacer es aceptarlo y seguir con las recomendaciones que le damos aquí», decía ella con tono de seguridad. El hombre, Alejandro Torres, dueño de empresas constructoras y uno de los empresarios más reconocidos de Jalisco, apretaba los puños, luchando contra la desesperación que se filtraba en su mirada. Emiliano contuvo la respiración. No entendía del todo, pero había algo en la voz de la mujer que le provocaba desconfianza, como si escondiera una verdad incómoda. Las palabras se grabaron en su mente. No tiene cura. Y sin embargo, su instinto le gritaba que aquello no era del todo cierto. Aquí comienza nuestra historia, una en la que un niño pobre se convierte en el inesperado guardián de la verdad frente al dolor de un padre millonario. Y antes de seguir, te invito a suscribirte al canal para no perderte ni un segundo de este relato lleno de giros, emociones y lecciones que tocarán tu corazón. Emiliano regresó a su casa esa noche con la mente intranquila. Su hogar era una pequeña habitación en una vecindad antigua, donde vivía con su abuela Rosa, una mujer de cabellos plateados y mirada serena que había criado al niño desde que quedó huérfano. Ella lo esperaba con una taza de atole caliente, preguntándole cómo había ido el día. Emiliano sonrió, pero dentro de sí ocultaba la inquietud de lo que había escuchado. Su vida no era sencilla: despertar al amanecer, recorrer las calles vendiendo dulces, soportar el calor del mediodía y las burlas de algunos transeúntes. Sin embargo, Emiliano no se quejaba. Había aprendido de su abuela que la dignidad se construía con esfuerzo y verdad. Esa noche, mientras se acostaba sobre el colchón desgastado, repasó en silencio cada palabra de la doctora. ¿Por qué sentía que había algo más detrás? ¿Por qué esa sensación de injusticia ardía en su pecho? Se prometió que encontraría respuestas, aunque no supiera cómo. El amanecer siguiente llegó con el bullicio habitual del barrio, pregones de tamales, motores de camiones y las risas de niños corriendo. Emiliano volvió a tomar su canasta de dulces, pero esta vez lo acompañaba una sensación distinta, una chispa de destino. Lo que había escuchado no podía quedar guardado en secreto para siempre. No sabía que ese paso lo llevaría a cruzar su camino con Nicolás, el hijo enfermo del millonario, y que esa amistad inesperada pondría a prueba su valentía como nunca antes. La historia apenas comenzaba, y en el aire de Guadalajara ya se respiraba que algo grande estaba por suceder. El sol de Guadalajara despertaba temprano, y con él también Emiliano. Abría los ojos en la pequeña habitación que compartía con su abuela Rosa, donde apenas cabían 2 camas, un buró desgastado y una estufa vieja en la que hervía café de olla. Se levantaba sin protestar, porque sabía que cada minuto era valioso. Acomodaba cuidadosamente la canasta de dulces que llevaba consigo todos los días: mazapanes, obleas, palanquetas y algunas paletas de tamarindo que él mismo preparaba con esmero. «Dios te acompañe, hijo», decía doña Rosa, entregándole un pañuelo para que soportara el calor del mediodía.
Emiliano asentía con una sonrisa, ocultando la preocupación que aún lo acompañaba desde aquella tarde en que escuchó a la doctora Ramírez. Las calles ya vibraban con vida, vendedores de jugo de naranja, mujeres que ofrecían flores en cubetas de plástico y niños corriendo rumbo a la escuela. Emiliano, en cambio, caminaba con la canasta colgada del brazo, llamando la atención de los transeúntes con voz firme pero humilde. Dulces, palanquetas, mazapanes, bien ricos, pásele. Algunos le compraban con una sonrisa agradecida, otros lo ignoraban, y unos pocos lo miraban con lástima como si su pobreza fuera una mancha que preferían no observar demasiado tiempo. El contraste entre su vida y la de Nicolás Torres, a quien solo había visto de lejos, era enorme. Nicolás era hijo de Alejandro Torres, dueño de una de las constructoras más poderosas de Jalisco. Sus edificios crecían en las avenidas principales, con enormes anuncios que llevaban su apellido en letras doradas. Alejandro vivía en una residencia de lujo en Zapopan, rodeado de jardines impecables y muros altos que mantenían afuera todo lo que le resultaba incómodo. Alejandro era un hombre que había aprendido a hablar de cifras, contratos y terrenos, pero no de emociones. Sus empleados lo describían como alguien calculador, capaz de tomar decisiones millonarias con frialdad. Para él el tiempo era dinero, y el dinero lo era todo. Sin embargo, detrás de esa fachada había un vacío que se agrandaba día con día. Su hijo Nicolás, enfermo desde pequeño, necesitaba más que tratamientos médicos. Necesitaba la presencia de un padre. Mientras Emiliano recorría las calles con el sudor escurriendo por la frente, Nicolás pasaba sus días en una habitación amplia, rodeado de juguetes caros que apenas tocaba. El niño miraba por la ventana, observando un mundo al que no podía salir sin permiso, y añoraba tener un amigo de verdad, alguien que no lo tratara como un enfermo frágil. El destino, sin embargo, comenzaba a trazar sus líneas invisibles. Emiliano, con su espíritu trabajador y nobleza inocente, se iba acercando poco a poco al corazón de una historia que parecía ajena a él. En cada paso que daba, en cada sonrisa que compartía al entregar un dulce sin saberlo, se preparaba para enfrentar la desconfianza de un hombre poderoso y la soledad de un niño que buscaba esperanza. Esa tarde, al volver con las monedas que había juntado, Emiliano encontró a su abuela Rosa sentada en el patio común de la vecindad, rodeada de vecinos que comentaban sobre la familia Torres. «Dicen que el hijo del millonario está muy malito», murmuró una mujer mientras tendía ropa en un lazo, «y que su papá ya no sabe qué hacer». Emiliano fingió no escuchar, pero su corazón dio un salto. Aquellas palabras parecían empujar aún más lo que había oído en el hospital. Doña Rosa lo miró con ternura, notando la inquietud en sus ojos. «Hijo, no cargues con problemas que no son tuyos». «La vida ya nos pone bastantes», le dijo suavemente. Emiliano asintió, pero dentro de sí sabía que había algo que no podía ignorar. El ruido de la ciudad se apagaba con el caer de la noche, pero dentro de él crecía una certeza. Estaba destinado a cruzar de nuevo el camino de Nicolás y su padre, y cuando eso ocurriera, no habría vuelta atrás. El sol estaba en lo alto cuando Emiliano terminó de vender casi todos sus dulces cerca del Parque Morelos. El calor lo obligaba a buscar sombra y un trago de agua fresca. Un cliente frecuente, un hombre que trabajaba en oficinas cercanas, le pidió acompañarlo al hospital privado para comprarle unas paletas de tamarindo antes de entrar a su turno. Emiliano, sin pensarlo mucho, aceptó caminar con él hasta las puertas de aquel edificio que parecía otro mundo, con ventanales brillantes y guardias uniformados. Nunca había puesto un pie en un lugar así. La entrada olía a desinfectante y a perfume caro, un contraste brutal con los aromas del mercado donde pasaba la mayor parte de sus días. Su cliente lo dejó en el vestíbulo mientras buscaba cambio en la recepción, y Emiliano, curioso como siempre, observó los pasillos relucientes, los cuadros abstractos en las paredes y la gente vestida con ropa elegante. De pronto, escuchó pasos firmes que resonaban en el mármol. Se escondió detrás de una columna sin saber por qué, y ahí lo vio.
Alejandro Torres, el millonario al que había oído nombrar tantas veces, caminaba con el ceño fruncido junto a una mujer de bata blanca. Era la doctora Ramírez, jefa del equipo que trataba a su hijo Nicolás. Ambos se dirigían a una sala contigua, sin percatarse de la presencia del niño. Emiliano, incapaz de controlar su instinto, se acercó lo suficiente para escuchar. Su corazón latía con fuerza mientras las palabras de la doctora llenaban el aire. Señor Torres, lo lamento, pero debe aceptar la realidad. Su hijo no tiene cura. El tratamiento que llevamos solo es para aliviar los síntomas. Alejandro se llevó una mano al rostro, cansado. Su voz salió quebrada, aunque intentó sonar firme. ¿Está completamente segura? ¿No hay otra opción? Tengo recursos. Puedo pagar lo que sea. La doctora lo miró con aparente compasión, pero en su tono había una dureza sospechosa. Créame, no sirve de nada gastar en esperanzas inútiles. Lo mejor es seguir conmigo, yo me encargo de todo. Emiliano apretó los puños. Había algo en la manera en que esa mujer hablaba que le provocaba un rechazo inmediato. No solo era lo que decía, sino lo que ocultaba. Su voz sonaba calculada, como si buscara controlar a Alejandro más que ayudar a Nicolás. El millonario suspiró con resignación, bajando la mirada. Emiliano sintió un nudo en la garganta. Algo en su interior le decía que esa mujer mentía, que había más opciones de las que ella permitía conocer. Pero, ¿cómo podía un niño pobre acusar de engaño a una doctora reconocida? Se quedó escondido hasta que ambos se alejaron por el pasillo. El silencio del hospital se volvió ensordecedor. Sus pensamientos lo atormentaban. ¿Y si digo algo? ¿Y si me equivoco? ¿Quién me va a creer? Al salir del hospital, el aire cálido de Guadalajara lo golpeó como un recordatorio de la realidad. Él era solo un niño con una canasta de dulces. Sin embargo, llevaba consigo un secreto que podría cambiar la vida de una familia poderosa. Caminó sin rumbo fijo, con la voz de la doctora repitiéndose una y otra vez en su cabeza. «No tiene cura, no tiene cura», murmuraba para sí, incapaz de borrar esas palabras. Aquella tarde vendió el resto de sus dulces sin siquiera darse cuenta. Sus clientes lo notaron distraído, pero nadie imaginaba el peso que cargaba en su corazón. Cuando regresó a la vecindad, su abuela lo miró con preocupación. «¿Te sientes bien, mijo? Te noto raro». Emiliano fingió una sonrisa y respondió: «Sí, abuela, solo estoy cansado». Pero en el fondo sabía que no era cansancio, era el inicio de algo mucho más grande, un camino que lo arrastraría hacia verdades incómodas y decisiones que pondrían a prueba su valentía. Esa noche, mientras intentaba dormir, sus ojos permanecieron abiertos, fijos en el techo. Ya no había marcha atrás, había escuchado demasiado, y aunque aún no sabía cómo, tarde o temprano tendría que enfrentarse a ese secreto. El amanecer llegó con un cielo despejado, pero en el corazón de Emiliano había una tormenta. Desde aquella tarde en el hospital, las palabras de la doctora Ramírez lo perseguían sin descanso. Caminaba por las calles con su canasta de dulces, saludaba a los clientes de siempre, pero su mente estaba en otro lugar. Cada rostro que veía le recordaba lo injusto que era callar. Mientras esperaba a que el semáforo cambiara, un pensamiento lo golpeó con fuerza. Si mi abuela estuviera en esa situación, si alguien le negara un tratamiento que pudiera salvarla, ¿me quedaría callado? El niño apretó los labios, sintiendo que la respuesta estaba clara. Sin embargo, el miedo se aferraba a él como una sombra. Esa noche, al volver a la vecindad, se sentó junto a su abuela Rosa en el pequeño patio donde el aire olía a tierra húmeda por una llovizna reciente. Ella cosía con paciencia, mientras él permanecía en silencio, con la mirada perdida. La anciana lo observó con ternura y preguntó: «¿Qué te preocupa, hijo? Te noto inquieto desde hace días». Emiliano dudó, pero al final se atrevió a hablar. «Abuelas, escuché algo en el hospital. La doctora que atiende al hijo del millonario, ella le dijo que no tiene cura, pero yo sentí que no era verdad, como si lo estuviera engañando». Rosa dejó la aguja sobre el regazo y lo miró con seriedad. «¿Y qué piensas hacer con eso?».
No sé, admitió él bajando la voz. Si digo algo, nadie me va a creer. Soy solo un niño, y si me meto en problemas usted sufriría conmigo. La abuela tomó sus manos y habló con la calma de quien ha vivido muchas batallas. Emiliano, hay momentos en que la vida nos pone a prueba. La verdad siempre es un camino difícil, pero si en tu corazón sabes que alguien está siendo engañado, no puedes quedarte callado. El valor no se mide en riquezas, sino en la fuerza de defender lo justo. El niño la escuchó con atención. Sus palabras eran como un faro en medio de la oscuridad de sus dudas. Esa noche, mientras se recostaba en su cama, decidió que buscaría una forma de acercarse a Nicolás, el hijo del millonario. No podía hablar directamente con Alejandro Torres, lo despreciaría de inmediato. Pero si lograba que Nicolás confiara en él, quizá encontraría la manera de hacer llegar la verdad. Al día siguiente, mientras vendía cerca del hospital, Emiliano vio de lejos a un niño en silla de ruedas custodiado por una enfermera. Su rostro era pálido, pero sus ojos tenían un brillo triste que atrapó de inmediato la atención de Emiliano. Era Nicolás. El millonario no estaba cerca. Solo la enfermera lo empujaba lentamente hacia el parque contiguo. El corazón de Emiliano latió con fuerza. Era su oportunidad. Sin embargo, sus pasos se detuvieron. El miedo regresó con la misma intensidad que antes. ¿Y si me rechaza? ¿Y si piensa que soy un entrometido? Tragó saliva y retrocedió unos metros, observando desde la distancia. Nicolás levantó la vista, y sus miradas se cruzaron por un instante fugaz, suficiente para despertar una chispa de conexión. Esa noche, Emiliano volvió a su casa con la decisión más clara. No podía quedarse como espectador. Debía encontrar el valor para acercarse a Nicolás y hablarle. Aunque temblara por dentro, aunque lo llamaran loco, aunque nadie más lo escuchara, él sabía que la verdad no podía permanecer oculta. En su interior, algo le decía que ese encuentro cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. El sol del mediodía caía implacable sobre Guadalajara, tiñendo las calles de un calor que obligaba a todos a buscar sombra. Emiliano, con la canasta medio vacía, rondaba cerca del hospital. Sus pasos lo llevaron de nuevo al parque contiguo, un espacio donde los árboles ofrecían alivio y las bancas servían de descanso a enfermeras y familiares. Ahí lo vio. Nicolás, sentado en su silla de ruedas con un libro cerrado sobre las piernas y la mirada perdida en el horizonte. El corazón de Emiliano dio un vuelco. Había pensado en este momento toda la noche anterior, pero ahora que estaba frente a él, las dudas regresaban con fuerza. Respiró hondo, apretó los puños y se obligó a avanzar. «Hola», dijo tímidamente, con voz baja pero firme. Nicolás levantó la cabeza, sorprendido. No estaba acostumbrado a que niños desconocidos le hablaran con tanta naturalidad. Lo observó en silencio por unos segundos, como evaluando si debía responder. Finalmente, dejó escapar una sonrisa débil. «Hola. ¿Quién eres?» «Soy Emiliano. Vendo dulces por aquí». Le mostró la canasta, levantándola un poco. «¿Quieres uno?» La enfermera lo miró con desconfianza, pero Nicolás hizo un gesto con la mano. «Está bien, Carmen. No pasa nada». Luego volvió a mirar a Emiliano. «Dame uno de esos de tamarindo». Emiliano sacó una paleta envuelta en celofán y se la entregó. Nicolás la aceptó como si fuera un tesoro. «Gracias. Nunca me dejan comer cosas así. Dicen que me hace daño, pero ¿qué daño puede hacer una sola paleta?» Emiliano sonrió aliviado. «Es la mejor, la hice yo mismo». Nicolás probó un poco y sus ojos brillaron de genuino gusto. «Está deliciosa». Luego lo miró con curiosidad. «¿Siempre trabajas en la calle?» «Sí. Tengo que ayudar a mi abuela. Ella me cuida desde que mis papás ya no están». Su voz se apagó un poco, pero no quería dar lástima, así que rápidamente agregó. «No me quejo, la verdad. Me gusta hablar con la gente, ver la ciudad». Nicolás asintió, bajando la mirada. «Yo casi nunca salgo. Siempre estoy en mi cuarto o en este parque, acompañado de doctores. La gente me trata como si fuera de cristal».
Su tono revelaba cansancio y tristeza. Hubo un silencio breve entre los dos, roto solo por el canto de los pájaros. Emiliano se animó a preguntar, ¿y tú, eres feliz? La pregunta cayó pesada, inesperada. Nicolás se quedó callado, apretando el envoltorio de la paleta en su mano. Finalmente murmuró, «No, me siento atrapado. Quiero correr, jugar, tener amigos. Pero papá siempre está ocupado, y los doctores solo me dicen lo que no puedo hacer». Emiliano lo miró con compasión. Había visto muchas injusticias en la vida, pero aquella lo golpeaba de manera distinta. No era solo la pobreza lo que hacía sufrir, también la soledad podía encerrar a alguien en una prisión invisible. «Si quieres, yo puedo venir a platicar contigo», se atrevió a ofrecer. «No sé de doctores, pero sé contar historias y sé escuchar». Nicolás lo miró fijamente, como buscando una señal de que no era una burla. Y lo que encontró fue sinceridad pura en los ojos del niño de la calle. «Me gustaría eso», respondió dejando escapar una sonrisa tímida. El ambiente cambió. El silencio que antes era pesado se transformó en complicidad. Emiliano sintió que, de alguna manera, el destino le estaba dando permiso para seguir adelante. Había dado el primer paso. Cuando la enfermera anunció que era hora de regresar al hospital, Nicolás se despidió con un gesto leve de la mano. «Mañana voy a estar aquí otra vez. ¿Vas a venir?» «Claro que sí», respondió Emiliano sin dudar. Mientras veía cómo se alejaba la silla de ruedas, supo que aquel encuentro marcaría un antes y un después. Porque ahora no solo tenía un secreto en el corazón, tenía un amigo que lo necesitaba. El día siguiente amaneció con un cielo azul despejado y un calor que anunciaba una tarde larga. Emiliano, con la canasta llena de dulces, caminaba con nerviosismo hacia el parque. Apenas había dormido, atormentado por la decisión que debía tomar, decirle a Nicolás lo que había escuchado o guardarlo en silencio para siempre. Cada paso que daba lo acercaba más a ese momento inevitable. Cuando llegó, Nicolás ya lo esperaba bajo la sombra de un fresno. La enfermera Carmen hojeaba una revista, mientras el niño en silla de ruedas parecía aburrido, jugando con el borde de su libro. Al ver a Emiliano, sus ojos se iluminaron. «Pensé que no vendrías», exclamó. «Te lo prometí, ¿no?», contestó Emiliano con una sonrisa nerviosa. Se sentó en la banca frente a él y comenzaron a hablar de cosas sencillas, de los perros que corrían por el parque, de los vendedores ambulantes y de los partidos de fútbol que Emiliano alcanzaba a ver en la tele de un vecino. Nicolás escuchaba con atención, riéndose en momentos, como si aquellas historias le abrieran un respiro en medio de su rutina pesada. Pero Emiliano no podía concentrarse del todo. El secreto lo quemaba por dentro. Cada vez que miraba la sonrisa débil de Nicolás, sentía que el silencio era una traición. Finalmente, tomó aire y habló con seriedad. «Nicolás, hay algo que debo decirte». El otro niño lo miró intrigado. «¿Qué pasa? ¿Por qué hablas así?». Emiliano bajó la voz temiendo que la enfermera escuchara. «El otro día, en el hospital, escuché a tu doctora hablar con tu papá. Le dijo que no tienes cura, que debes resignarte». Nicolás se quedó inmóvil, como si las palabras lo hubieran golpeado en el pecho. «Eso ya lo sé», dijo en un susurro, con la mirada baja. «Siempre me lo repiten». Emiliano negó con la cabeza con firmeza. «No, escucha, no fue solo lo que dijo, fue cómo lo dijo. Sentí que quería engañar a tu papá, que estaba ocultando algo, como si le conviniera que él pensara que no hay solución». Los ojos de Nicolás se abrieron con sorpresa y confusión. «¿Engañarlo? Pero, ¿para qué haría eso? Ella es mi doctora. Debería ayudarme». «No lo sé», admitió Emiliano, «pero estoy seguro de que no fue sincera. Tal vez sí haya un tratamiento, algo que no quiere que sepan». El silencio cayó entre ellos. Nicolás respiraba agitadamente, tratando de asimilar lo que había escuchado. Su corazón, acostumbrado a la resignación, comenzaba a latir con una chispa de esperanza peligrosa. «¿Y si solo te equivocaste?», preguntó,
con un hilo de voz. «Podría ser», respondió Emiliano con honestidad. «Pero mi abuela siempre me dice que cuando uno siente que algo no está bien, debe seguir esa voz. Y yo siento que tú no deberías rendirte». Nicolás levantó la vista y lo observó con intensidad. Era la primera vez que alguien, fuera de su familia, le hablaba con tanta convicción sobre su enfermedad. Una mezcla de miedo y esperanza se agitaba en su interior. «Si lo que dices es cierto», murmuró, «entonces todo cambia». Emiliano asintió. «No quiero que me creas solo porque sí. Quiero ayudarte a buscar la verdad. Pero necesito que confíes en mí». La enfermera levantó la cabeza un instante, sospechando la seriedad en el rostro de los niños. Nicolás reaccionó rápido, esbozando una sonrisa falsa. «Gracias por la paleta de ayer, Emiliano. Hoy sabe mejor la compañía que el dulce». Ella volvió a su revista, y en ese respiro Nicolás susurró: «Confío en ti». Emiliano sintió un peso liberarse de su pecho. Había dado el paso más difícil, compartir la verdad. Pero en el fondo sabía que lo que venía sería aún más complicado. Ahora no estaba solo con su secreto. Tenía un amigo que lo miraba con esperanza, y esa esperanza no podía defraudarla. La confianza recién nacida entre Emiliano y Nicolás se convirtió en un motor que empujaba al niño pobre a dar un paso más allá. No bastaba con compartir la verdad con su nuevo amigo. Debía intentar que Alejandro Torres la escuchara. Sabía que sería casi imposible, que un hombre como él jamás prestaría atención a alguien de su condición. Sin embargo, dentro de Emiliano latía la convicción de que callar sería lo mismo que traicionar a Nicolás. La oportunidad llegó unos días después, en la explanada frente al hospital. Alejandro, con traje oscuro y semblante severo, hablaba con dos asistentes mientras daba órdenes rápidas sobre llamadas y contratos. Su voz imponía respeto, y la gente a su alrededor parecía caminar con cuidado de no interrumpirlo. Emiliano lo observó desde lejos, con las piernas temblándole. «¿Estás seguro de esto?», le había preguntado Nicolás esa mañana, preocupado. «Tengo que intentarlo. No puedo quedarme con los brazos cruzados», respondió Emiliano, con más valentía en las palabras que en el corazón. Cuando Alejandro se quedó momentáneamente solo, Emiliano respiró hondo y se acercó. «Señor Torres», dijo con voz clara, aunque sentía la garganta seca, «necesito hablar con usted». Alejandro lo miró de arriba abajo, sorprendido por la intromisión. «¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí?» «Soy Emiliano, vendo dulces en la calle, pero escuché algo muy importante. Es sobre su hijo». El empresario frunció el ceño, ya incómodo. «No tengo tiempo para juegos, vete de aquí». Emiliano dio un paso adelante, con el corazón desbocado. «Su doctora le está mintiendo. Ella le dijo que Nicolás no tiene cura, pero no es cierto. Lo escuché. Está ocultándole algo». La mirada de Alejandro se endureció como acero. «¿Qué dices? ¿Que tú, un niño de la calle, sabes más que una especialista reconocida? ¿Vienes a darme lecciones?» «No es una lección, señor», insistió Emiliano. «Es la verdad. Lo escuché con mis propios oídos». Alejandro lo interrumpió con voz cortante. «Lo único que escucho es a un oportunista que quiere llamar mi atención para sacar dinero. No me interesa lo que tengas que decir». El rechazo fue tan duro que Emiliano sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Alejandro ya había dado media vuelta para marcharse. En ese instante, Nicolás apareció acompañado por la enfermera. Al ver la escena, llamó a su padre con urgencia. «Papá, espera. Emiliano no es un mentiroso. Él solo quiere ayudar». Alejandro se detuvo un segundo, sorprendido de ver a su hijo defendiendo a aquel niño. «Nicolás, no te confundas. Esta gente siempre busca aprovecharse de los demás». «No es cierto», insistió Nicolás con voz quebrada. «Él es mi amigo». El rostro de Alejandro se endureció aún más. «Amigos como ese no necesitas. Yo me encargo de lo que realmente importa». Dio la orden a la enfermera de llevar a Nicolás de regreso, ignorando las súplicas del niño. Emiliano quedó parado en medio de la explanada,
sintiendo la humillación clavarse en su pecho. Nicolás, al alejarse, le lanzó una mirada cargada de impotencia. Aquella chispa de confianza entre ambos no se apagaba, pero la muralla que representaba a Alejandro era casi imposible de derribar. Esa noche, Emiliano regresó a su vecindad con el alma hecha pedazos. Había reunido el valor para hablar y había sido tratado como un intruso insignificante. Sin embargo, mientras escuchaba las voces de los vecinos cenando y las risas de los niños que corrían en el patio, comprendió que no podía rendirse, porque Nicolás lo había defendido. Y esa defensa, aunque pequeña, era suficiente para seguir adelante. La noche después del enfrentamiento con Alejandro Torres fue larga para Emiliano. En su pequeño cuarto, mientras escuchaba el murmullo de la vecindad, pensaba en todo lo que había sucedido. El rechazo de Alejandro había sido tan contundente, tan doloroso, que las palabras de Nicolás se repetían en su cabeza una y otra vez. Él es mi amigo. Sin embargo, ese apoyo, aunque valioso, no parecía suficiente para atravesar el muro que representaba el poder de la familia Torres. Al día siguiente, Emiliano regresó a sus rutinas. Vendió sus dulces en la misma esquina cerca del hospital, pero con el peso de la humillación aún presente. La gente que pasaba por ahí parecía ajena a su batalla interna. Algunos lo miraban con simpatía, otros con indiferencia. Nadie sabía lo que había vivido el día anterior. Nadie lo vería como el niño que había tratado de salvar a otro de la mentira y la manipulación. Mientras caminaba por la calle, pensaba en la frustración de sentirse invisible. En ese momento, la ciudad no era la misma. Los sonidos del mercado, el bullicio de los vendedores, las risas de los niños jugándose entre las sombras, todo parecía más distante. Todo le recordaba lo pequeño que era frente a la magnitud de un hombre como Alejandro. En su mente comenzaban a gestarse dudas. ¿De qué servía enfrentarse a alguien tan poderoso si nadie lo escuchaba? Pero entonces recordaba a Nicolás, su rostro triste, su fragilidad y la promesa que había hecho. No podía rendirse. Al llegar al parque, donde había quedado con Nicolás, lo encontró solo, rodeado por los árboles que se mecían al viento. La enfermera no estaba cerca, y eso sorprendió a Emiliano, quien se acercó lentamente. Nicolás, al verlo, esbozó una pequeña sonrisa. «¿Cómo estás?», preguntó Emiliano, pero ya podía ver que algo estaba mal. «Bien, más o menos», respondió Nicolás, mirando al suelo. «¿Te pasó algo?». Empezó a caminar hacia él, preocupado. «Papá». Nicolás vaciló buscando las palabras adecuadas. «Papá está furioso. Cuando le conté que tú trataste de hablar con él, me gritó. Dijo que no quería que te acercaras más». El aire pareció volverse más denso en ese momento. Emiliano, sin saber qué decir, se quedó callado unos segundos. El miedo de Nicolás era palpable, y él, a pesar de sus temores, no quería ser el causante de más sufrimiento para su amigo. Yo no quería que pasara eso. Solo quería ayudar. Sé que lo hiciste por mí, Emiliano. Pero mi papá tiene mucho poder, y no solo eso. A veces ni siquiera sabe qué hacer con todo lo que tiene. Nicolás levantó la mirada, tratando de encontrar algo de consuelo en las palabras de su amigo. Yo quiero creer que lo que dices es cierto, que hay algo más para mí. Pero mi papá lo niega todo y tú eres solo un niño. No puedes cambiarlo. Las palabras de Nicolás lo golpearon con más fuerza de lo que esperaba. La impotencia se apoderó de Emiliano. ¿Cómo podía convencer a alguien como Alejandro Torres de algo tan grande, tan importante? Él no era más que un niño de la calle, alguien sin voz ni poder. En ese momento Emiliano entendió que el camino no iba a ser fácil. Los obstáculos no solo venían del padre de Nicolás, sino también de un sistema que no estaba dispuesto a cambiar. Y por si fuera poco, ahora sentía que su propio valor se desvanecía, porque aún no había encontrado las pruebas que confirmaran lo que había escuchado. Con una mirada resignada, Nicolás se despidió. «Nos vemos luego. Gracias por ser mi amigo, Emiliano». Emiliano vio cómo su amigo se alejaba con la enfermera,
y un sentimiento de derrota lo invadió. Se quedó parado un largo rato, contemplando el vacío en el que ahora se encontraba. Todo lo que había hecho hasta ese momento parecía en vano. No solo había sido rechazado por Alejandro, sino que también había sembrado más inseguridad en el corazón de Nicolás. Pero aún quedaba una chispa dentro de él, una voz tenue que susurraba que no podía rendirse. Por más doloroso que fuera, debía encontrar las pruebas necesarias. Había algo que aún no entendía por completo, algo que necesitaba descubrir para poder ayudar a su amigo. La lucha acababa de comenzar. La frustración se convirtió en una sombra constante para Emiliano. Después de los encuentros con Nicolás y el rechazo de Alejandro, el niño sintió que todo lo que había hecho parecía inútil. No podía acceder a la verdad solo con palabras, ni siquiera con su valiente intento de hablar con el padre de Nicolás. Pero una chispa seguía viva en su interior. Algo le decía que tenía que seguir buscando, que no podía dejar a su amigo atrapado en la mentira. Cada día, al vender sus dulces en las mismas calles y bajo el mismo sol implacable de Guadalajara, Emiliano sentía que su misión estaba lejos de cumplirse. Pero lo que no esperaba era que la oportunidad llegaría a través de un encuentro inesperado. Una tarde, mientras descansaba en una esquina cerca de la plaza de armas, Emiliano escuchó risas cercanas. Miró hacia un grupo de personas que salían de un restaurante. Entre ellos, una mujer de bata blanca caminaba apresurada, llevándose las manos a la cabeza como si tratara de despejar un pensamiento. Emiliano la reconoció al instante. Era la doctora Ramírez, la misma que había hablado con Alejandro aquella tarde en el hospital. Algo dentro de él se encendió. Sin pensarlo demasiado, se levantó rápidamente y siguió a la doctora por las calles adoquinadas. Ella no parecía notar al niño que la seguía discretamente, hasta que, al doblar una esquina, se detuvo frente a una pequeña cafetería y entró sin mirar atrás. Emiliano, con el corazón acelerado, se detuvo justo frente al café. De un lado, podía ver a la doctora sentada junto a un hombre, que parecía ser otro de los miembros del personal médico. Hablaban en voz baja, pero Emiliano se acercó un poco más, procurando no ser descubierto. Escuchó fragmentos de la conversación, pero uno de los comentarios le heló la sangre. «¿Cómo vamos con el plan?», preguntó el hombre. «¿Está funcionando?». Alejandro no sospecha nada. No es tan difícil convencerlo. La única preocupación es el niño. Si sabe algo, tendríamos que deshacernos de él. El sudor recorrió la espalda de Emiliano. Deshacerse de él. Esas palabras resonaron en su mente como un eco aterrador. ¿A qué se referían? ¿Había algo más en juego que la enfermedad de Nicolás? ¿Estaban planeando algo mucho más oscuro? Decidió que ya no podía esperar más. Tenía que saber qué estaba pasando realmente. Se alejó un poco, buscando un lugar seguro donde pudiera pensar. Después de unos minutos, Emiliano tomó una decisión. Tenía que ir a buscar la verdad, con o sin pruebas. No podía dejar que lo que escuchaba se desvaneciera en el aire. Sabía que las posibilidades de ser escuchado por alguien de la familia Torres eran mínimas, pero de alguna forma tenía que conseguir pruebas que corroboraran sus sospechas. Emiliano recordó las historias que su abuela le había contado sobre abogados, sobre cómo algunas personas pagaban para que las verdades salieran a la luz. Aunque no sabía exactamente cómo hacerlo, estaba dispuesto a arriesgar todo. Esa noche, sin embargo, sus pensamientos eran interrumpidos por un golpe suave en la puerta de su casa. Al abrir, encontró a Carmen, la enfermera de Nicolás, que lo miraba con una expresión seria. «Necesito hablar contigo», dijo casi en un susurro. «Es sobre Nicolás». Emiliano se quedó paralizado por un instante. ¿Por qué la enfermera quería hablar con él? ¿Era otra advertencia o algo más? «¿Qué pasa?», preguntó, intentando mantener la calma. Carmen observó a su alrededor antes de entrar en la pequeña habitación. «No puedo decirte mucho, pero lo que estás buscando, lo que crees que está sucediendo, no estás tan equivocado, pero debes tener cuidado. No todos los que están involucrados en esto tienen buenas intenciones.
Si sigues buscando, estarás más cerca de descubrir algo mucho más grande de lo que imaginas. El rostro de Emiliano se tensó. No sabía si debía confiar en ella o si estaba siendo manipulada de alguna manera. Pero una cosa quedó clara. La verdad, en su forma más oscura, estaba más cerca de lo que nunca imaginó. Carmen lo miró una última vez antes de irse. «Tienes que tener cuidado, Emiliano. Estás entrando en algo peligroso». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el niño sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Algo mucho más grande que una simple mentira estaba en juego, y Emiliano no iba a detenerse hasta descubrir qué era. La noche estuvo cargada de inquietud para Emiliano. Las palabras de Carmen retumbaban en su cabeza. «Tienes que tener cuidado. Estás entrando en algo peligroso». Pero algo dentro de él le decía que no podía dar marcha atrás. Si había algo que pudiera salvar a Nicolás, no podía quedarse quieto. Sabía que no podía enfrentarse a Alejandro Torres solo en Guadalajara. Por eso, con una determinación que nunca había tenido, Emiliano tomó la decisión de ir más allá. Si la doctora Ramírez estaba ocultando algo, tenía que llegar hasta el fondo. A la mañana siguiente, Emiliano se levantó antes que su abuela. No quería preocuparla. Sabía que si le contaba lo que pensaba hacer, ella lo detendría. Así que guardó unas cuantas monedas en su bolsillo y con la mochila ligera salió de casa sin decir palabra alguna. Tomó el primer autobús hacia Monterrey, decidido a encontrar lo que necesitaba. El tratamiento real para Nicolás. El viaje fue largo. A lo largo de las horas, Emiliano miraba por la ventana del autobús, viendo cómo la ciudad se desvanecía lentamente, reemplazada por paisajes más abiertos, más solitarios. Pensaba en su vida, en su abuela, y en cómo todo lo que estaba haciendo parecía tan grande, tan fuera de su alcance. ¿Qué haría si no encontraba nada en Monterrey? ¿Y si todo esto no servía de nada? Pero las preguntas no eran suficientes para detenerlo. Nicolás necesitaba una oportunidad, y Emiliano estaba decidido a dársela. Al llegar a Monterrey, la ciudad le pareció aún más grande de lo que había imaginado. Las calles eran más anchas, los edificios más altos, el ritmo de la gente más apresurado. Emiliano no estaba acostumbrado a este tipo de caos urbano. Pero se armó de valor, sabiendo que la clínica que necesitaba encontrar estaba al otro lado de la ciudad. Caminó por calles desconocidas, preguntando a algunos transeúntes, hasta que, por fin, llegó a un pequeño hospital privado que había sido recomendado por un médico que su abuela conocía de oídas. Dentro, una recepcionista con una sonrisa distante lo recibió. Emiliano, con el nerviosismo apoderándose de él, le explicó la razón de su visita. Necesitaba hablar con un especialista sobre el tratamiento para la enfermedad de Nicolás Torres, el hijo del millonario. La recepcionista lo miró con desconfianza, pero tras verificar algo en su computadora le indicó que podía dirigirse a una sala de espera. Allí, Emiliano fue recibido por un médico de aspecto tranquilo, pero con ojos que parecían saber más de lo que decía. Este hombre, el doctor Hernández, había trabajado en la clínica por años, y aunque Emiliano se sentía fuera de lugar, la seriedad con que el médico lo miraba lo hizo sentir algo más de confianza. «¿Qué puedo hacer por ti, joven?», preguntó el doctor con voz suave, pero curiosa. Emiliano le explicó todo, desde lo que había escuchado sobre la doctora Ramírez hasta sus sospechas sobre el tratamiento de Nicolás. El doctor Hernández lo escuchó atentamente, sin interrumpirlo. Luego lo miró fijamente y con una calma que casi parecía innecesaria, comenzó a hablar. «Lo que tú sospechas, niño, no está tan lejos de la verdad. La doctora Ramírez ha desviado muchos tratamientos aquí. Nicolás, como muchos otros, podría estar recibiendo algo mucho menos eficaz de lo que debería. Aquí en Monterrey tenemos tratamientos experimentales que podrían darle una oportunidad real. Es una terapia cara, no está disponible para todos, pero si tienes pruebas podrías hacer mucho. Lo único que puedo decirte es que debes estar seguro de lo que estás haciendo». Emiliano asintió, asimilando lo que había oído. Cada palabra del doctor parecía estar abriendo una puerta en su mente.
El tratamiento que Nicolás necesitaba estaba al alcance, pero solo si lograba conseguir las pruebas adecuadas. No sería fácil, no sería rápido, pero lo que acababa de escuchar lo llenaba de una nueva esperanza. El doctor Hernández le entregó un par de documentos sobre el tratamiento que él tendría que presentar para que pudiera ser aprobado en Monterrey. Pero al final el médico hizo un gesto que le pareció una advertencia. Tienes que estar preparado. Lo que estás buscando y lo que estás dispuesto a hacer puede cambiar muchas cosas. No solo la vida de Nicolás. Puede que sea un camino que te cueste más de lo que imaginas. Emiliano lo miró fijamente, el peso de sus palabras calando profundo en su corazón. No podía detenerse ahora, Nicolás lo necesitaba. Y él, aunque pequeño en un mundo tan grande, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salvarlo. Emiliano regresó a Guadalajara con una sensación de urgencia que no podía ignorar. El viaje a Monterrey había sido largo y agotador, pero había valido la pena. Había conseguido los documentos, las pruebas que demostraban que Nicolás aún podía recibir tratamiento, que había una esperanza real para su enfermedad. Sin embargo, la verdad seguía siendo peligrosa. Si Alejandro Torres llegaba a saber lo que Emiliano había descubierto, las consecuencias podrían ser aún peores. A medida que pasaban los días, el niño se sentía cada vez más pesado con el secreto que llevaba. Sabía que tenía que hablar con Alejandro, confrontarlo de alguna manera, pero ¿cómo lo haría? Era solo un niño frente a un hombre poderoso. ¿Cómo podría hacerle entender que lo que había estado aceptando como verdad no lo era? A veces, la duda lo ahogaba. Finalmente, llegó el día. Había esperado el momento perfecto, pero ese nunca llegó. Así que Emiliano decidió que no importaba, tenía que ser ahora. Llamó al timbre de la mansión de los Torres y esperó, con la mochila llena de documentos y una sensación de ansiedad que no podía controlar. Su corazón latía con fuerza, casi con dolor. La puerta se abrió y apareció la sirvienta, que lo miró con desconfianza. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó. «Vengo a hablar con el señor Alejandro», respondió Emiliano con una firmeza que ni él mismo creía tener. La sirvienta lo miró por un momento, como dudando si debía dejarlo pasar. Finalmente, asentó. «Un momento, por favor». Cuando Alejandro Torres apareció en el umbral, su mirada de inmediato pasó del desconcierto a una fría indiferencia. No era la primera vez que alguien quería hablar con él de algo que no le interesaba. «¿Qué quieres, niño?», dijo, con tono de poco interés. Emiliano no dio un paso atrás. «Soy Emiliano, el niño que le habló sobre su hijo, Nicolás. Vengo a hablar sobre su tratamiento». El rostro de Alejandro se endureció. «¿Otra vez tú? Ya te dije que no quiero escuchar más. Los niños como tú no entienden cómo funcionan las cosas». Emiliano, sin dejarse amedrentar, dio un paso al frente. «No estoy aquí para discutir, señor Torres. Estoy aquí para decirle que su hijo tiene una oportunidad real de curarse. No está todo perdido». Alejandro lo miró con incredulidad, pero no dijo nada. Emiliano continuó, con una determinación creciente. «Fui a Monterrey. Hablé con el doctor Hernández. Él tiene un tratamiento que podría ayudar a Nicolás. Es diferente a lo que le están dando en su clínica, es más efectivo. Y lo peor de todo es que la doctora Ramírez lo sabe, pero no le ha dicho la verdad». Un silencio incómodo llenó el aire. Alejandro Torres se acercó a Emiliano, su rostro ahora completamente serio. «¿Y cómo esperas que alguien como yo crea lo que estás diciendo? Tú eres solo un niño, sin conocimiento, sin pruebas más que unas hojas que no valen nada en este mundo. ¿Crees que me importa lo que digas?». Emiliano no flaqueó. «Estas pruebas valen más que cualquier palabra. Si no me cree, puede investigarlo. El tratamiento está ahí y Nicolás puede recuperarse. No tiene que resignarse». Alejandro se cruzó de brazos, todavía incrédulo. «No estoy dispuesto a tomar decisiones basadas en un montón de papeles traídos por un niño. Mi hijo es todo lo que tengo, y si algo sale mal, no lo voy a perdonar». Emiliano, aunque con la voz temblorosa, insistió. «Lo único que pido es que lo intente, que lo busque.
Su hijo lo necesita, y él también necesita a su padre. Alejandro lo miró fijamente, como evaluando si el niño decía la verdad o no. Finalmente suspiró con el tono cansado de alguien que ha luchado durante demasiado tiempo. Ya veremos, Emiliano, ya veremos. Pero no pienses que esto se resolverá fácil. Nadie puede cambiar lo que ya está hecho. Emiliano se quedó allí observando cómo Alejandro cerraba la puerta. Un peso se levantó de sus hombros al menos por un momento, aunque la incertidumbre seguía viva. No sabía si Alejandro lo escucharía, si la verdad llegaría a Nicolás, o si todo terminaría siendo otro intento fallido. Pero había hecho lo que debía hacer. El sol ya se ponía y la sombra de la mansión de los Torres se alargaba. Emiliano dio un paso atrás, mirando la puerta cerrada. Aunque sentía que había dado un pequeño paso, sabía que aún quedaba mucho por hacer. El día siguiente a la confrontación con Alejandro Torres fue más sombrío de lo que Emiliano había imaginado. Después de su conversación con el millonario, se sintió como si hubiera tocado una puerta cerrada con llave. Alejandro no parecía dispuesto a hacer nada con la información que le había dado. Sin embargo, Emiliano no se dejó vencer. Sabía que su única esperanza estaba en las pruebas que había traído de Monterrey. Si pudiera hacer que Alejandro escuchara, tal vez, solo tal vez, Nicolás tendría una oportunidad real. El niño pasó el día recorriendo las calles de su barrio, casi como si quisiera escapar de la presión que lo consumía. La gente lo saludaba con su sonrisa habitual, pero Emiliano no podía quitarse de la cabeza la expresión fría de Alejandro cuando lo había echado de su casa. «Nadie puede cambiar lo que ya está hecho», había dicho el millonario, y esas palabras se repetían en su mente como una condena. Por la tarde, cuando la luz del sol comenzaba a desvanecerse y la ciudad se sumía en su bullicio característico, Emiliano se encontraba frente a la puerta de la mansión Torres nuevamente. Pero esta vez no estaba solo. Había decidido dar el siguiente paso, aunque eso significara arriesgar todo. Había esperado hasta el último minuto del día, cuando Alejandro regresaba de sus reuniones, convencido de que necesitaba darle una última oportunidad para que cambiara de opinión. Cuando la puerta se abrió, la sirvienta lo miró sorprendida, como si no esperara verlo de nuevo. «¿Otra vez tú?», preguntó levantando una ceja. «Sí, necesito hablar con el señor Alejandro otra vez», respondió Emiliano con una calma tensa. «Está en el estudio», dijo ella, abriendo lentamente la puerta para que pudiera entrar. Emiliano no dijo nada más y se dirigió al interior de la mansión, guiado por la sirvienta. A pesar de los lujos que rodeaban la casa, Emiliano sentía una creciente incomodidad. Todo en ese lugar le parecía ajeno, distante, como si no tuviera derecho a estar allí. Sin embargo, tenía una misión y no iba a abandonar. Al entrar al estudio, vio a Alejandro Torres sentado detrás de su enorme escritorio, con una expresión cansada pero decidida. Cuando levantó la vista y vio a Emiliano, su rostro se endureció aún más. «¿Qué quieres ahora, niño?», dijo sin ningún intento de disimular su irritación. Emiliano, con los documentos de Monterrey firmemente sujetados en sus manos, caminó hacia el escritorio. «Tengo algo más que decirle. No vine a discutir, ni a rogarle que me crea. Vine a mostrarle la verdad». Alejandro lo observó por un momento, desconfiado, pero dejó que el niño hablara. «Lo que le dije antes no es una mentira. El tratamiento que su hijo necesita está disponible. Yo no vine aquí a causar problemas. Solo quiero que se dé cuenta de que está tomando decisiones equivocadas y que lo está haciendo basado en mentiras». Emiliano dejó los papeles sobre el escritorio como una prueba tangible de lo que decía. «Esos documentos hablan por sí mismos». El millonario pasó los ojos por las hojas y aunque al principio parecía no encontrar nada relevante, su rostro comenzó a cambiar poco a poco. La incredulidad dio paso a la duda. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó frunciendo el ceño mientras repasaba los detalles de los tratamientos. «Fui a Monterrey. Fui al hospital que me recomendó un médico que conocía a mi abuela. Este tratamiento puede salvar a su hijo, pero depende de usted tomar la decisión correcta».
Nicolás no necesita resignarse. Usted puede hacer algo, señor Torres. Durante unos segundos que se sintieron interminables, Alejandro no dijo nada. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa, mientras parecía procesar lo que acababa de escuchar. La atmósfera entre los dos se tensó, hasta que finalmente, con un suspiro largo, Alejandro levantó la vista. ¿Sabes lo difícil que es tomar decisiones como esta?, dijo, con una voz más suave, casi en un susurro. Emiliano lo miró con firmeza, reconociendo por fin un resquicio de vulnerabilidad en el hombre. Sí, lo sé. Pero su hijo necesita un padre que lo apoye, no solo financieramente, sino emocionalmente. Si no lo hace por él, hágalo por lo que queda de su familia. Por primera vez, Alejandro se quedó en silencio, mirando los documentos sobre la mesa. Emiliano vio la lucha interna en su rostro, una guerra entre la negación y la aceptación, una batalla que, finalmente, parecía estar ganando la verdad. «Te daré una oportunidad, Emiliano», dijo Alejandro con voz baja. «Pero esto no será fácil. Si mi hijo va a recibir ese tratamiento, tendré que tomar la decisión con mucha cautela. No puedo prometerte nada, pero haré lo que pueda». Emiliano, aunque cansado, sintió una ráfaga de alivio. Había logrado lo que muchos consideraban imposible. Había hecho que Alejandro Torres cuestionara todo lo que creía. Y aunque el camino estaba lejos de estar resuelto, sabía que al menos había abierto una puerta. El día después de la confrontación con Alejandro Torres fue como una mezcla de esperanza y incertidumbre. Emiliano había logrado abrir una rendija en el corazón de un hombre que parecía impenetrable, pero aún quedaba mucho por hacer. Aunque Alejandro había prometido considerar el tratamiento para Nicolás, Emiliano sabía que no podía confiar completamente hasta ver el cambio por sí mismo. No bastaba con que Alejandro lo aceptara. La doctora Ramírez debía ser detenida. Su manipulación y mentiras habían condenado a Nicolás a años de sufrimiento innecesario. Ahora la verdad estaba a punto de salir a la luz, y Emiliano sería quien llevara la antorcha. El niño no perdió tiempo. Sabía que, si quería que todo cambiara, necesitaba que alguien más escuchara lo que había descubierto. Sin embargo, enfrentarse a Ramírez era otro reto aún mayor. No bastaba con las pruebas que había conseguido. Necesitaba algo más, algo que expusiera por completo su juego. Decidió ir directamente a La Fuente, el hospital donde Ramírez trabajaba. Esa mañana el viento fresco de Guadalajara parecía un presagio de lo que estaba por suceder. Emiliano llegó temprano, con una mezcla de determinación y miedo, como si cada paso fuera un riesgo que debía tomar. La entrada al hospital parecía una fortaleza, pero Emiliano no se detuvo. Sabía que no podía dejar que nada lo frenara. Caminó hacia la recepción con el corazón acelerado y pidió hablar con la doctora Ramírez. La recepcionista lo miró con desconfianza, pero Emiliano, con la misma seguridad que había mostrado frente a Alejandro, insistió. «Es urgente, necesito hablar con ella». Unos minutos más tarde, fue acompañado a una sala privada. Allí, la doctora Ramírez lo esperaba con una expresión serena, casi demasiado tranquila. Emiliano no se anduvo con rodeos y, sin perder tiempo, puso sobre la mesa los documentos que había conseguido en Monterrey. «Sé lo que está haciendo. Sé que ha estado engañando a Alejandro y a su hijo sobre el tratamiento». Ramírez se tensó al ver los papeles, pero rápidamente recuperó su compostura. «¿De qué hablas? No tienes ni idea de lo que estás diciendo». Emiliano con firmeza continuó. «Está ocultando la verdad. Nicolás sí tiene una oportunidad. Usted está tomando decisiones por él, basadas en mentiras. No solo lo está engañando a él, sino también a su padre para obtener dinero». La doctora intentó mantener la calma, pero sus ojos mostraron una inquietud que no pudo esconder. «Eso no es cierto, Emiliano. Tú no sabes nada de medicina. No entiendes lo que está en juego aquí». Emiliano se acercó un poco más, observándola fijamente. «Sé que está ganando dinero con el sufrimiento de Nicolás. No le importa su bienestar, solo su bolsillo. Pero ahora la verdad está saliendo a la luz, y no podrá escapar de esto». La doctora respiró profundamente, y por un momento
Parecía que iba a ceder. Emiliano sentía que había tocado un nervio. Pero Ramírez, con una sonrisa fría, finalmente respondió: «Lo que estás haciendo es inútil, Emiliano. A veces las personas como tú no entienden cómo funcionan las cosas. Si crees que esto se va a resolver con un niño corriendo por ahí con papeles, estás muy equivocado». El niño la miró con los ojos llenos de determinación, su voz firme. «No se trata de correr, se trata de hacer lo correcto. La gente como usted cree que puede salirse con la suya solo porque tiene poder, pero ya no puede esconderse». El silencio llenó la habitación. La tensión era palpable, y Emiliano sintió que su corazón latía con fuerza. Ramírez, al ver que no podía intimidarlo, finalmente cedió y tomó los papeles. Los leyó cuidadosamente, y su rostro se fue transformando a medida que la verdad se hacía más clara. Esto no puede ser», murmuró, casi como si no pudiera aceptar lo que estaba leyendo. Emiliano no le dio tiempo para procesarlo. «Es cierto. Usted sabe que es cierto. Ahora tiene que pagar por lo que ha hecho». La doctora se levantó claramente agitada. «No puedes hacerme esto, Emiliano. No tienes idea de lo que estás enfrentando. Tú no sabes a quién te estás metiendo». Antes de que pudiera decir algo más, Emiliano se levantó y salió de la sala, dejando a la doctora frente a su propia derrota. Sabía que, aunque no podía parar la máquina que Ramírez representaba, la verdad ya estaba fuera. Ahora solo quedaba esperar que Alejandro tomara la decisión correcta. La caída de la doctora estaba en marcha. El aire de Guadalajara se sentía denso esa tarde, como si la ciudad misma aguardara una resolución que estaba a punto de llegar. Emiliano, con las manos aún temblorosas después de su enfrentamiento con la doctora Ramírez, sabía que el último obstáculo para lograr que Nicolás recibiera el tratamiento que necesitaba era Alejandro. La confrontación con la doctora había sido solo el primer paso, pero la última palabra debía venir de él. Sin embargo, a pesar del miedo y la incertidumbre, Emiliano no se iba a rendir. Sabía que había algo más en juego, no solo la vida de Nicolás, sino el futuro de su amistad con el millonario. Esa noche, mientras regresaba a su vecindad, el niño pensaba en todo lo que había sucedido. Recordó las palabras de su abuela Rosa. La verdad tiene una fuerza que, aunque cueste, siempre hace su camino. Y Emiliano comprendió que, por más que la realidad fuera difícil de aceptar para algunos, las verdades nunca podían quedar ocultas. La mañana siguiente, mientras Emiliano vendía sus dulces cerca del hospital, algo lo sorprendió. Nicolás, con su silla de ruedas, apareció por primera vez sin la enfermera que siempre lo acompañaba. Aunque su rostro seguía pálido, sus ojos brillaban con una intensidad diferente, como si una chispa de esperanza finalmente hubiera encendido su interior. «¡Emiliano!», exclamó Nicolás sonriendo débilmente al verlo. La energía del niño irradiaba algo que Emiliano no había visto antes, algo más fuerte que la enfermedad que lo había marcado. Emiliano se acercó rápidamente, preocupado. «¿Qué pasó? ¿Te sientes bien?». Nicolás asintió, sin dejar de sonreír. «Sí, pero tengo algo que decirte. Ayer, después de lo que pasó con mi papá, me quedé pensando. Ya no quiero quedarme en casa esperando a que las cosas cambien. No quiero seguir creyendo que todo está perdido». Emiliano se quedó en silencio, sin saber si debía esperar más. Nicolás, como si leyera sus pensamientos, continuó. «Hablé con mi papá esta mañana. Le pedí que me escuchara. Le dije que confiaba en ti, que tenía que confiar en lo que dijiste, y creo que lo logró. Va a permitir que me den el tratamiento de Monterrey. Va a hacerlo». El mundo de Emiliano se detuvo por un instante. La incredulidad lo invadió, pero al mismo tiempo, una emoción que no había sentido antes comenzó a aflorar. Había logrado lo que muchos creían imposible. Alejandro Torres, el hombre implacable, había escuchado. Había aceptado que su hijo aún tenía una oportunidad. «¿De verdad?», dijo Emiliano, la voz quebrada por la emoción. Nicolás asintió con una sonrisa más amplia. «Sí, mi papá, por primera vez en mucho tiempo,
Me miró como si yo fuera más que solo un problema. Me dijo que lo que tú hiciste, Emiliano, le dio esperanza. Y por eso, ahora estamos listos para hacer lo que sea necesario. Emiliano, sin palabras, abrazó a Nicolás con una fuerza que no sabía que tenía. Aunque ambos sabían que el camino por delante sería largo, ahora no era solo una lucha de un niño luchando por su amigo, sino una batalla que había reunido a dos mundos completamente distintos. Emiliano ya no era el niño pobre que vivía en la vecindad. Era el héroe que había mostrado a un padre lo que significaba el amor incondicional. Los dos niños permanecieron allí un largo rato, hablando sobre todo lo que les esperaba. Nicolás, con su inquebrantable optimismo, comenzó a planear lo que haría cuando estuviera completamente curado. Emiliano, por su parte, sintió un alivio profundo, como si, al fin, el peso de las decisiones pasadas estuviera comenzando a desvanecerse. Por primera vez en mucho tiempo, Emiliano se sintió parte de algo más grande que él mismo. No solo había salvado a un amigo, sino que había encontrado la forma de cambiar una vida, incluida la suya. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Guadalajara, la ciudad parecía sonreír con ellos, como si compartiera la alegría que ellos sentían. Sabían que aún quedaban muchos desafíos por enfrentar, pero ahora, por fin, tenían la certeza de que juntos podrían superarlos. La noticia del tratamiento para Nicolás se esparció rápidamente, primero entre los empleados de la familia Torres, luego entre los médicos y finalmente entre las personas más cercanas a Emiliano. Aquel niño de la vecindad, que había comenzado su lucha sin saber qué futuro le deparaba, se había convertido en un héroe, no solo para su amigo, sino para todos los que alguna vez creyeron que el poder y el dinero siempre ganaban. La historia de Emiliano y Nicolás, aunque improbable, demostraba que la bondad y la verdad aún podían mover montañas. El tiempo pasó, y la vida de Nicolás comenzó a cambiar. Los tratamientos en Monterrey fueron un éxito. Aunque aún había obstáculos, la enfermedad que había amenazado su vida comenzó a ceder. Nicolás comenzó a recuperar su energía, su sonrisa y, lo más importante, su esperanza. A pesar de los retos que enfrentó, Nicolás ahora veía el futuro con otros ojos, los ojos de un niño que creía nuevamente que todo era posible. Por su parte, Emiliano nunca dejó de lado su sentido de propósito. Aunque su vida no cambió drásticamente en términos materiales, su corazón se llenó de algo mucho más valioso, una amistad genuina y la certeza de que había hecho lo correcto. A pesar de todo lo que había enfrentado, desde los prejuicios hasta las amenazas veladas de poderosos, Emiliano sabía que había dado un paso que pocos se atreverían a dar. Había desafiado las normas, había roto con las expectativas y había luchado por algo más grande que él mismo. Un día, mientras caminaba con Nicolás por el parque donde se habían encontrado por primera vez, Emiliano se detuvo a mirar a su amigo. Nicolás, ahora mucho más fuerte, lo miraba con una sonrisa que no había mostrado en años. «Gracias, Emiliano», dijo Nicolás, su voz llena de gratitud. «No solo me salvaste, me diste la oportunidad de vivir». Emiliano sonrió con humildad. «No lo hice solo por ti. Lo hice porque sentí que no podía quedarme callado, que tenía que hacer algo, y sabía que no podía hacerlo solo». Los dos se quedaron en silencio por un momento, observando el atardecer que teñía el cielo de naranja. No hacía falta decir más. Sabían que, a pesar de las diferencias entre ellos, se habían ayudado mutuamente a encontrar algo mucho más importante: la fuerza para seguir adelante. Unos días después, Alejandro Torres, el hombre que había sido tan indiferente al principio, finalmente buscó a Emiliano para agradecerle. Aunque su tono seguía siendo distante, su mirada era diferente. «Nunca pensé que un niño tan joven pudiera hacer lo que tú hiciste», le dijo con un tono genuinamente impresionado. «Me equivoqué, Emiliano. Te debo mucho, y a Nicolás también». Emiliano, con su sencillez habitual, solo asintió. No necesitaba más que la sonrisa de Nicolás para saber que todo había valido la pena. El niño que había comenzado su camino con miedo y dudas, ahora se sentía más fuerte que nunca. La vida en la vecindad siguió.
aunque para Emiliano todo parecía haber cambiado. Cada día, al caminar por las mismas calles, sentía que había aprendido una lección que muchos olvidan: la importancia de ser valiente, de no callar ante la injusticia y de creer que las pequeñas acciones pueden tener un gran impacto. Su lucha no solo había transformado la vida de Nicolás, sino también la suya. El sol se puso, y Emiliano, mientras regresaba a su casa, pensó en todo lo que había logrado. Había demostrado que, a veces, lo más importante no son los grandes poderes, sino la verdad, la amistad y la valentía. No importaba el tamaño de la batalla, sino el valor de quien la libraba. Con una sonrisa, Emiliano entró en su vecindad, sabiendo que su historia, la historia de un niño de la calle que luchó por la vida de su amigo, quedaría grabada en su corazón por siempre.